Alexander Delarge es un adolescente inteligente pero delincuente que hace lo que le place. Sin escrúpulos en su conducta hacia otros seres humanos, se enfurece con su pandilla, golpea a un vagabundo borracho y busca peleas. Es un sádico que no tiene en cuenta a los demás. Su inclinación por la ultraviolencia no tiene límites. Incluso los miembros de su propia pandilla, mejor conocidos como sus Drugs, no se salvan, ya que los castiga por su desobediencia. Pero luego ellos se vengan, entregándolo a las autoridades. Desde el principio, Kubrick presenta la violencia como una forma de arte visual. La vieja ultraviolencia es estilizada y coreografiada con una precisión que, en lugar de repeler, cautiva a la audiencia. El uso de la música clásica, la simetría en la composición visual y la elección de escenarios crea un contraste inusual entre la brutalidad de los actos y la elegancia de su presentación. Tiene que quedar como uno de los primeros planos más engañosos de la historia del cine. Cuatro muchachos sentados en un sofá con bombines elegantes y bebiendo leche. Por supuesto, tratándose de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, la siguiente escena muestra al cuarteto alimentado con anfetaminas pateando a un borracho indefenso, un pasatiempo que el humilde narrador de la película, Alex, el nihilista adorador de Beethoven, llama un poco de la vieja ultraviolencia. A estas alturas, el lugar de la película en el panteón de los clásicos de culto se ha vuelto tan seguro que ver Clockwork es un ritual de iniciación cinematográfica para cada nueva generación de audiencias adolescentes en busca de emociones fuertes. Fue la película una obra maestra sombría y pesimista que satirizaba nuestra cruel y desmoronada sociedad o, en palabras de un juez británico, una película horrible, responsable de una ola de crímenes de imitación. A pesar de ser etiquetada como una generación no violenta, las multitudes en edad universitaria que llenaban los cines parecían creer en lo primero. En su mayor parte, los críticos estuvieron de acuerdo, mientras que otros acusaron a Kubrick de hacerle la pelota a los matones del público, al presentar una película cuyo héroe disfruta tanto con la tortura que canta Singing in the Rain mientras comete violaciones y asesinatos. Esta es, sin duda alguna, una de las películas más controvertidas jamás realizadas. Tiene varias de las escenas de violencia más inquietantes y perturbadoras que se hayan filmado, y su supuesto protagonista se embarca en una ola de crímenes sádicos en las escenas iniciales. En su estreno inicial, la película recibió una calificación de X, y fue oficialmente condenada por la Oficina Nacional Católica de Cine. El objetivo de Kubrick con la violencia en La Naranja Mecánica era perturbar al máximo al público, y definitivamente lo logró. Los horribles actos violentos cometidos por Alex y sus drugs todavía tienen un gran impacto hoy en día, aun con las audiencias que están acostumbradas a ver violencia gratuita en todo tipo de películas. Es cierto que el público se haya vuelto más insensible a la violencia en pantalla, pero nunca lo hará ante la verdaderamente impactante ultraviolencia representada en esta cinta. Un ejemplo particularmente inquietante es cuando Alex y sus drugs roban una casa y atacan a los propietarios sin mostrar ningún remordimiento por sus horribles acciones. La estetización de la violencia en el cine no es infrecuente, pero Kubrick lo hace de una manera particularmente elegante y majestuosa. Así, desde el punto de vista visual, considero este film como uno de los referentes en esta categoría. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué piensas de la decisión de Kubrick de usar la ultraviolencia como un estandarte al incluir el concepto como parte de la trama de la película y de su posible atractivo publicitario para el público también? ¿Consideras que se corrió el peligro de glorificar la violencia al mostrarla de forma tan sofisticada y con imágenes tan icónicas que son adoradas por el público? Y finalmente, ¿tendrías en mente otras cintas que hayan mostrado violencia tan extrema con escenas que estén consideradas entre las mejores de la historia del cine? Ok, o sea, pienso que la decisión de Kubrick, pues, de usar la ultraviolencia, digamos, sobre todo en el año 1971, pues fue una apuesta bastante arriesgada, digamos, acuñando, o sea, porque no pienso que, o por lo menos que yo sepa, no prácticamente acuñando ese término en lo que es el cine, ¿no? Ultraviolencia y prácticamente volviéndolo un subgénero del cine, eh, pues sumamente arriesgado, pues para 1971, digamos, como más o menos todo lo que hizo Kubrick en su carrera. Creo que fue alguien que tomó muchísimos riesgos, incluso, digamos, anterior a esta, con 2001 Odisea del Espacio, digamos, una película muy ambiciosa. Esta es una película que, pues, Kubrick simplemente se atrevió a hacerla, se atrevió a mostrar violencia. Creo que adelantada a su época, solo, digamos, igualada antes que esta, que pienso que por películas como All Quiet on the Western Front, la original, que yo pues cuando vi esa película simplemente me pareció para su época Sí, sumamente violenta, fuerte. eh, muy fuerte.
Y entonces, pues pienso que Kubrick tomó un riesgo y pues que simplemente le salió excelentemente porque como tú lo dices, ¿no? La película costó 2 millones y pico y recaudó 20 y pico millones. Eso fue un exitazo, pues, con todos los hierros, como decimos aquí, Sí. eh, pues en tomar ese género y digamos que con esta película, pues prácticamente se inventó un nuevo género del cine, simplemente. Y esta película, digamos, es la bandera de eso y de ese término, precisamente por ultraviolencia. Tú dirías, Joe, Eh, un ejemplo, o sea, porque esta película es del 71, ¿no? Entonces, tú dirías que sin esta película, o sea, cintas como, digamos, El Padrino, pues, ¿no? Entonces, que El Padrino es un clasicazo, tiene un par de escenas fuertes, digamos, la muerte de Sonny, ¿sí? O sea, Bonnie y Clyde también, lo que fue un poquito antes, ¿no? Bonnie y Clyde, que decía un poquito antes, pero tú crees, digamos, que sin la influencia de estas películas, estas otras, digamos, se hubieran animado, digamos, como así, digamos, tan gráficas, o sea, gráficas para su época, obviamente, si tú la ves ahora, Claro, claro. sí, pero de igual manera, o sea, son violentas, son películas que muestran violencia. Sí, exacto. Y digamos, lo más raro de todo esto es que ponte, esta es una película que, a diferencia de Bonnie y Clyde, digamos, tenía estrellas, digamos, como protagonistas. Pues Malcolm McDowell no es que era ningún gran nombre, creo que más nombre era Kubrick, y eso que Sí. Kubrick, digamos, todavía creo que no estaba en su prime, en cuanto a, digamos, hacer una figura conocida, pues sí, sí, ya era un gran director, obviamente, pero la verdad, una apuesta muy arriesgada, digamos, y pienso que pues lo que tú dices es muy cierto en que es una película violenta, pero también tiene un toque de violencia sofisticada. O sea, es una combinación muy rara para usarla en una narración, pero la tiene, pues no es una violencia burda, incluso muy artística, incluso en la música. O sea, tiene una música, digamos, música clásica durante prácticamente toda la película, mientras se cometen los actos más violentos que puedan cometer en una película pues de esa época. Pues digamos una apuesta muy interesante y que pues digamos obtuvo el resultado pues que se quería. Voy a, Y voy si te a, pudiera, voy a pisar un poquito el segmento que viene, donde vamos a hablar un poquito del estilo de Kubrick, pero sabes que él lo que dijo era que para él era, digamos, como o sea, que las escenas violentas en esta cinta era como un ballet, sí, o sea, sí, sí, total. que él lo veía como un ballet, las peleas, ¿cierto?, entre pandillas, cuando él golpea a los drugs, incluso Cuando van en el Durango, cuando van en el Durango, ¿cierto? O sea, pues cuando entran, digamos, pues no invaden la casa, vamos a decir, como su disputa, la pelea, digamos, que tuvo con la mujer, digamos, pues no, que termina matándola, él lo escribe como un ballet y me pareció, digamos, sumamente interesante. Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento cuando hablemos del estilo de Kubrick, pero sí, va de acuerdo con lo que tú dices, muy sofisticado, o sea, es elegante verlo, por eso era que te sí, preguntaba, o sea, hice la pregunta que si corría ese riesgo, Kubrick, no sé, de sí. glorificar la violencia. Vi- Violencia elegante, increíble. Solo Exacto, Kubrick puede salirse con eso. O sea, si te tuviera que nombrar, digamos, otras películas pues muy violentas y con, digamos, escenas consideradas históricas. Yo no sé si esta sea tan histórica porque no creo que la película sea tan histórica, pero pienso que cuando vi esta pregunta fue la primera que me vino a la mente, después me vino la otra que tengo de ejemplo. Pues no sé si es una de las mejores películas de todo tipo, pero creo que la escena de Kingsman, de la pelea esa donde se forma no, el desmadre, se comienzan a matarse todo el mundo. Creo que esa como escena es una, en cuanto a violencia, pues es una de las mejores que yo he visto, por lo menos en lo la de la particular, iglesia. la de la iglesia, correcto. Esa escena, ¿no? Y es como también como tan coreografiada todo lo que va pasando, es que es brutal esa escena. Y si tuviera que decir, pues otra, esta sí creo que es un poquito más memorable, y pienso que es la escena de esa batalla en 300 pues donde se ve todo ese plano de lado con ellos peleando, ¿no? La parte con la lanza, que se quita toda esa escena que es, digamos, icónica de esa película. Creo que esa es una de las que le queda a todo el mundo. Y Esa creo que era la que cuando yo hablan de traía. 300 sí, creo que cuando hablan de 300 pues esa es la escena que pone porque creo que es la más memorable en cuanto a la batalla. Que Es 300 fue como la también un primera episodio batalla aquí que en, tienen. en el podcast. Correcto, Sí, correcto. ok. Sí, o sea, Bueno, traía esos dos ejemplos. 300 era el ejemplo que traía yo, porque obviamente, pues, pienso, vamos, porque la manera como se presentó la violencia, vamos ahí.
Ah, y obviamente era un poco más gráfica también, sí, por el tema de la sangre. Pues no, Ujú. o sea, no sé, extremidades Sí, siendo, exacto. sí, o sea, no, Separadas de su cuerpo. separadas de su cuerpo, vamos a ponerlo así. O sea, bien gráfica, una novela gráfica, sí, está basada en una novela gráfica. Y otra que se me vino a la cabeza del mismo director, ¿sabes? Que fue un poquito Watchmen, un poquito, porque Watchmen, Sí. digamos, también tiene escenas, digamos, o sea, pues Muy muy, gráficas, sí. muy gráficas, pero que también como, creo que el tema de la cámara lenta nos ayuda también un poquito, como a darle como ese toque. Yo estoy seguro que hay otras No, personas no, no, que se digamos, no hubieron partes separadas del cuerpo porque no había espadas, pero digamos, hubieron muchas fracturas expuestas y huesos rotos, etcétera, etcétera, ¿no? muchas cosas fuertes. Watchmen también fue un episodio que en las repetirles los invitamos a que lo vean. Pero lo que sí te digo yo, digamos, es que o sea, si un hombre es privado de su derecho a elegir, deja de ser humano. Esto es cierto, pero también es cierto que el hombre no siempre elige el lado bueno. Es un círculo vicioso. La violencia engendra violencia, pero también es restringida solo por la violencia. ¿Cómo solucionamos este dilema? Pues las preguntas planteadas por los autores de distopías siguen sin respuesta. Es por eso que esta gran cinta sobre una distopía erótica, surrealista, pop art, nunca parece envejecer. Irónicamente, Joe, Kubrick había hecho La Naranja Mecánica para explorar la naturaleza de la violencia, no para fomentar. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.